Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la gente que nos está viendo en este video. Quiero compartirles sobre un libro que pues he leído. Bueno, en realidad fueron dos, el tomo uno y el tomo 2. Me voy a esperar a que alguien más, a que la gente se conecte un poquito. Y bueno, quería hablarles sobre El Quijote de la Mancha. Hace varios años compré estos dos libros. Eran unas publicaciones, justamente fue en el año 2000 cuando el periódico Milenio empezó a publicar, eh, empezó a tirar los primeros números o publicar los primeros números y por 20 pesos te daban el periódico y te daban un libro, ¿no? Cada domingo, así que bueno, así me hice de muchos libros, pero no fue hasta ahora que los leí, los he estado leyendo, ¿no? Truman Capote, Oscar Wilde, Aldous Huxley o como se pronuncie, Un Mundo Feliz, Jim Joyce, y bueno, así fue, digamos, que me empecé a hacer de varios libros. Eh, Terminé de leer El Quijote. Yo la verdad es que se me hacía muy grueso, son 500 páginas, son más de... El tomo uno tiene 51 capítulos, el tomo 2 que es el que acabo de terminar de leer, tiene 74 capítulos. Me ha gustado mucho. ¿Qué puedo decir del Quijote? En un principio me confundí con el primer número porque, bueno, yo pensé que iba a ser un libro que pertenecía al renacentismo, el tomo uno lo leí, y sí tiene muchos elementos renacentistas, tiene églogas, tiene novelas italianas, ¿no? Que la novela italiana viene de Boccaccio, que Boccaccio también era renacentista italiano. El renacentismo viene, el renacimiento pues viene de Italia, le precede, le sigue el barroco y le precede pues la Edad Media. Podemos tomar o podemos considerar el año en cada país se da el movimientos literarios pues según su propia historia. No se puede calificar o se puede clasificar que un año histórico en un movimiento literario es el mismo en España que Inglaterra o en México, ¿no? Y bueno, en el caso español vamos a considerar que la Edad Media termina en 1492 porque ya venía la imprenta, apareció la imprenta, ya se empiezan a imprimir los libros, eh, se descubre y se invade América, México, la unificación de España con el los reyes Isabel la Católica y Fernando de Aragón se unifican los reinos, el de Aragón y el de Castilla, y bueno, España se vuelve un imperio. Entonces en 1492 empezamos a considerar que es el Renacimiento, y yo pensé que el Quijote pertenecía a este movimiento. Sin embargo, a pesar de que tiene muchos elementos renacentistas, eh, empieza a haber ahí un cierto manejo en la lectura, en la forma de escribir de Miguel de Cervantes, que no correspondía exactamente al Quijote, que además por el año en el que fue escrito, el año en el que fue escrito el tomo uno fue 1605, el tomo 2 fue 10 años después, 1615, y la verdad es que había una pequeña desilusión, se nota como una desilusión, como un sentimiento amargo, y eso ya pertenecía más al barroco. Entonces, digamos que en el caso del Quijote, pues pertenece a ambos movimientos, tiene elementos del Renacimiento y elementos del barroco. Hay muchas historias. Yo sé que la gente que no ha leído El Quijote, pues me va a hablar sobre pues los molinos de viento, sobre la embestida que el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha tiene contra un grupo de borregos, creyéndolos que es un gran ejército. Pero bueno, eso es lo que dice la gente cuando no ha leído El Quijote, ¿no? Porque eso es lo que popularmente siempre se ha dicho, pero realmente a mí me gustó, lo que más me gustó, por ejemplo, del Quijote fue el curioso impertinente,
que es una novela italiana que está inmersa dentro del Quijote y que habla sobre, en el tomo 1, que habla sobre un amigo que, queriendo probar a su esposa, le dice a su mejor amigo que trate de cortejarla, porque este esposo creía que su esposa pues le iba a ser completamente fiel. Y sí, así fue, la mujer le fue completamente fiel, pero tanto insistió que la siguiera cortejando el esposo, bueno, que el amigo del esposo siguiera cortejando a su esposa, que ésta termina enamorándose del amigo, ¿no? Entonces, y terminan escapándose. Entonces, bueno, por eso tiene el título del curioso impertinente. Hay otras historias más, ¿no? Y todo eso, por ejemplo, el caso de Marcela, y el caso era una chica que era demasiado bella, y había un chico que se llamaba, no recuerdo bien si se llamaba como Crisóstomo, algo así como Crisóstomo, y, y pues se suicidó justamente por ella, pero le estaba echando la culpa a la chica, siendo que la chica no tenía ninguna culpa, ¿no? Ella no tenía por qué amar a Crisóstomo solamente porque la quisiera. Entonces se suicida y todos los demás pastores le echan la culpa a esta joven de nombre Marcela, pero Marcela se defiende. Entonces los diálogos, el manejo del discurso que tiene Miguel de Cervantes es realmente ingenioso. Si algo me sorprende del Renacimiento, y por eso es que he venido leyendo a los renacentistas, es ese manejo del lenguaje que es completamente increíble. El libro pues yo no lo leí directamente aquí, yo lo leí en un libro electrónico. A veces por cuestión de tamaño y todo me es más fácil salir e irlo leyendo, pero bueno, lo leí. Cuando Miguel de Cervantes escribe el primer tomo y lo termina, pues se dedicó a hacer otras cosas, se dedicó a escribir, creo que se empezó a escribir las novelas ejemplares, que eran 12 novelas ejemplares, donde viene el licenciado Vidriera. El licenciado Vidriera era un chico que se llegó a creer que estaba hecho de vidrio, entonces tenía muy buena educación, pero él creía que estaba hecho de vidrio. Y fue muy chistoso porque él dormía en paja y caminaba procurando que nadie lo tocase para que no lo fuera a romper. Entonces realmente cómo maneja la historia estos pequeños cuentos del licenciado Vidriera sigue siendo Miguel de Cervantes ingenioso. Escribió teatro Miguel de Cervantes antes, ya venía escribiendo teatro, le fue muy mal porque en aquella época pues estaban los grandes, ¿no?, del Renacimiento. Estaba Calderón de la Barca, Lope de Vega, estaba, bueno, la vida es sueño, ¿no? Esas historias. Miren, se me apagó la computadora, pero está mejor así. Le fue muy mal haciendo teatro, ¿no? Tuve la oportunidad de estar en Alcalá de Henares, justamente donde vivía Miguel de Cervantes, para conocerlo un poco más de cerca, para conocer a todos estos renacentistas que tenían también la influencia. Ahí había una escuela, la Universidad de Alcalá de Henares, que fue fundada por el obispo Cisneros, que fue un clérigo de mucha influencia. Y bueno, cuando Miguel de Cervantes escribe su primer tomo, en ese momento alguien se quiso colgar de la popularidad de este Quijote y apareció otro Quijote, que el famoso Quijote de Avellaneda, según así recuerdo. Yo no lo he leído, quizá lo lea, pero bueno, fue un plagio. Entonces Miguel de Cervantes pues se da cuenta que alguien había escrito la segunda parte del Quijote y dice, no, yo tengo que escribir la segunda parte del Quijote. Y escribe, ¿no? Y narra, pues sigue buscando. Ya tenemos más pistas de esta mujer a la que el Quijote amaba,
que era Dulcinea del Toboso, que se llama Toboso porque, bueno, ahí hay un poblado en la región de La Mancha que se llama Toboso, y entonces yendo a ver, Maggie, muy buena lectura y redacción. Gracias, gracias, gracias. Entonces, el Quijote va con Sancho Panza al Toboso y justamente ahí tratan de buscar a la Dulcinea, que por cierto, Don Quijote nunca había visto a la Dulcinea, y que eso es muy interesante porque se enamora de una mujer idealizada la cual él nunca había visto. Él no tenía noción de ella, que cree haberla visto en alguna ocasión. Entonces pues llega al Toboso y pensando que iba a encontrarla pues en un castillo o en un fuerte, y lo que va pasando es que lo único que donde creían que iba a estar el castillo o este fuerte donde vivía Dulcinea del Toboso, pues lo único que encuentran es una iglesia, y de ahí viene esa frase donde dicen, bueno, Sancho, con la iglesia hemos topado, ¿no? Porque realmente habían topado con una iglesia física, no es de que se hubieran encontrado los clérigos, sino que era una iglesia. Y después el Sancho Panza le hace creer que Dulcinea del Toboso era una mujer pues no muy agraciada, campesina, no era esta mujer de alcurnia a la que el Quijote creía que era, y le hace creer Sancho Panza que esa mujer campesina se había convertido en campesina y poco agraciada a causa de un maleficio, ¿no? A causa de magia. Entonces, pues nuevamente se vuelven a tejer por ahí demasiadas historias. En ese deambular, el Quijote se encuentra, por ejemplo, queriendo mostrar su valentía, porque él tenía que mostrar su valentía y defender a los débiles y defender a las mujeres y sobre todo defender los ideales. Y termina, pues, por ejemplo, queriendo pelear con un león verdadero, ¿no? Viene una carreta con una jaula, dentro de la jaula viene un león, y entonces ordena aquí el Quijote con espada en mano, con su lanza, le ordena al que va tripulando, pues, que se detenga, que diga qué es lo que lleva. Le dice el señor, pues yo llevo un león que es para el rey, y le dice, nada de eso, quiero que abras esa jaula y yo me voy a enfrentar al león. Y justamente pues tratan de convencerlo de que no lo hagan, que es muy suicida, que el león se lo va a comer. Entonces el Quijote pues se aterca, pide que le abran, le exige que le abran, dice que si no le abren pues que lo va a matar ahí a él. Entonces le abren la jaula. Sancho Panza antes de eso se va corriendo junto con su asno, y lo más duro que puede, y mientras va corriendo pues va llorando, ¿no? Porque dice, oh, van a matar a mi amigo, van a matar a mi amigo, pero de todos va huyendo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el león efectivamente se levanta, sale, mira hacia afuera, bosteza y se vuelve a meter a la jaula y se echa de nuevo. Entonces justamente pues el Quijote exige que ahora a partir de ese momento se le llame el Caballero de los Leones, porque justamente había vencido al león sin haber peleado, pero bueno, digamos que se terminó rindiendo el león. Y bueno, entonces así hay un montón de historias que se van tejiendo, y que la verdad es que son demasiado interesantes. Quizá me sorprendió el final y quizá pues bueno, lo voy a comentar. Si quieren, pues si lo van a leer, pues a lo mejor si van a leer los 2 tomos, pues a lo mejor hagan digamos, terminen aquí la grabación porque les voy a hacer un spoiler. O les voy a arruinar su lectura, pero en realidad al final el Quijote tiene un final muy triste, porque toda la gente lo consideraba a él que estaba loco, pero su genialidad estaba basada justamente en su locura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que maquinan demasiados hechos para que el Quijote regrese a su casa, ¿no? Para que entienda que lo que él está viviendo es una locura. Él tenía un compadre, un amigo muy cercano que se llama Sansón Carrasco. Sansón Carrasco en algún momento se hizo pasar, se vistió de caballero y se hizo pasar por uno
para enfrentar al Quijote, exigiéndole que si perdía el Quijote, pues tenía que regresar a su casa. Afortunada o desafortunadamente, el Quijote lo vence, y entonces este caballero de nombre Caballero de los Espejos es vencido. El Quijote sigue con sus aventuras. Sancho Panza se vuelve un gobernante que, a pesar de que era un hombre de poca educación, muchos refranes, pero muy poca educación, termina gobernando una ínsula que no es ínsula, pero la termina gobernando salomónicamente, con muchísima sabiduría. Entonces, como maneja las situaciones, nos recuerda justamente a este personaje bíblico llamado Salomón. Y bueno, en una última ocasión hay un caballero, el caballero de la luz de luna o luna plateada, no recuerdo bien cómo se llamaba el nombre que tiene. Vuelve a enfrentar al Quijote, exigiéndole que pues si pierde el Quijote tiene que regresar a su casa y estar por un año sin tomar espada. En esta ocasión, que era nuevamente era Sansón Carrasco, el mejor amigo del Quijote, lo vuelve a retar, pero esta vez viene mejor preparado, con un mejor caballo, con mejores armas, y justamente lo vence. Y hace que el Quijote regrese a su casa, pero aquí es la parte triste realmente, es lo que te hace reflexionar, porque si tú estás leyendo un libro, son 1000 páginas, son 51 capítulos de uno, 74 capítulos de otro, para mí fueron algo así como 26 horas, el tomo 2 me llevó 26 horas de lectura, el tomo 1, porque me gusta tomar el tiempo, me llevó algo así como 24 horas de lectura. Y la parte triste es que el Quijote lo hacen entender, toda la gente confabula para hacerle entender que el Quijote vive en una locura, y el Quijote entiende que vive en una locura, entra en una depresión y muere, desafortunadamente. Su muerte es muy triste. Te hace reflexionar, porque usualmente cuando uno tiene un estilo de vida siempre, o cuando uno está siguiendo quimeras, cosas que no existen, pero que a uno lo hacen vivir, lo hacen sonreír, lo hacen estar feliz, la gente siempre confabula para arruinarte tus planes, ¿no? Entonces, que no pase lo del Quijote. Quizá para mí, en lo personal, yo me quedo con esa parte, que hay veces vamos siguiendo sueños que realmente son una gran locura para la mayoría de las personas, pero para nosotros son las cosas que nos hacen vivir. Y lo que menos queremos es terminar como el Quijote, ¿no? Decir que fuimos locos, pero hoy estamos cuerdos, y morir en la tristeza. ¿Por qué lo digo? Porque yo siempre tengo muchos amigos, y yo veo como mis amigos que entienden que viven ya en la cordura, que viven fuera de la locura, yo los veo morir constantemente, los veo morir por estilos de vida que ellos no quieren, pero sin embargo los están llevando a cabo porque la gente te dice que eso es lo correcto, que eso es lo que uno debe de vivir. Entonces, con esa parte yo me quedo. Habla mucho de ese segundo libro, que era El Quijote de Avellaneda. Ojalá lo pueda leer. ¿Quién fue Miguel de Cervantes? Miguel de Cervantes fue un soldado, fue un escritor. Muchos de los escritores del Renacimiento y del Barroco pues fueron guerreros, fueron soldados, sobre todo los españoles, ¿no? Hablando de los españoles, fueron literatos, pero también fueron soldados. En este caso, Miguel de Cervantes le tocó pelear en la guerra de Lepanto contra los turcos. Era una guerra entre el Islam y el catolicismo. Le decían el manco de Lepanto, porque recibió un arcabuz. Entiendo que un arcabuz es como un tipo pistola o no sé qué sea, pero bueno, cuando yo leí la biografía de Miguel de Cervantes, pues decía que había recibido un arcabuzazo
Entonces eso le arruinó su mano izquierda y la tuvo tullida, ¿no? Toda la vida. También sufrió un secuestro, lo cual pues lo dejó en la ruina. Fueron 3 cosas lo que lo dejaron en la ruina, pero pues bueno, fue ese secuestro que tuvo en la zona del Magreb, que es el norte de África. No recuerdo, a ver, déjenme buscar rapidísimo cómo se llama esta. A ver, vamos a ver España, vamos a entrar al mapa y luego ya una vez que esté en España, yo sé que es un país muy chiquitito. Sudán, no fue Sudán, ni fue Egipto, ni fue Libia. Argelia. Los argelinos fueron los argelinos fueron los que lo secuestraron. Pagaron mucho dinero por él. Después lo acusaron por como un tipo de malversación de fondos, pero en realidad no fue nada más una acusación, pero también lo arruinó. Y algo también con una hija que por ahí tenía, ¿no? También se aventó un dinero. Perdió. Entonces realmente la vida de Miguel de Cervantes fue dura. No fue una vida de muchos lujos, aunque él sí venía de una clase acomodada. Quizá haya sido un hidalgo. Un hidalgo es aquel que no es necesariamente un príncipe o alguien que pertenece a la realeza, pero bueno, digamos es una clase media, por así decirlo, ¿no? Eso es lo que es un hidalgo. Creo que se llegaba a la hidalguez a través de las armas, y es por herencia también. Como dato curioso, cuando yo fui, esto es un dato curioso meramente, cuando yo fui a la casa de Miguel de Cervantes en Alcalá de Henares, pues me di cuenta que las casas en aquella época no tenían baño, ¿no? Entonces, pues, ¿qué era lo que hacía? Pues, por ejemplo, hacían sus necesidades en aquellas vasijas que en las mañanas, pues cuando se levantaban, a veces desde el balcón, aventaban los orines y gritaban agua va. Entonces, creo que de ahí viene esa frase, ¿no? De agua va. Y dicen que pues las calles olían a mierda. Y también ahí es donde empezaron los teatros en Alcalá de Henares, en España al menos, y esos teatros se llamaban los corrales de comedia. El éxito, ese es otro dato curioso, el éxito de las obras que ahí se presentaban, uno los podía medir por la cantidad de mierda que quedaba de los caballos. Me explico. Esto es muy chistoso. Porque la gente iba en caballo, ¿no? Entonces si iba mucha gente, pues había muchos caballos que ahí los amarraban y hay muchos caballos que defecaban. Y entonces, pues si había muchos caballos, había mucha mierda. Entonces la gente decía, oh, esta obra fue muy buena. Digamos, y al día siguiente la gente decía, oye, ¿qué tal estuvo la obra? Pues yo creo que muy bien porque quedó mucha mierda. Entonces, bueno, ese es otro dato muy curioso, ¿no? Que eso lo descubrí. Y bueno, entonces, pues bueno, otra cosa, cuando Miguel de Cervantes escribió su Quijote, hay varios libros, ¿no? Está El Retablo de las Maravillas, que eso es un entremés, es una obra de teatro muy pequeñita. Escribió más, por ejemplo, lo que les comentaba, sus novelas italianas. Son 12, donde está La Gitanilla, donde está El Licenciado Vidriera, donde está el Casamiento Engañoso, que para mí es un tipo de picaresca. Está El Coloquio de los Perros, Ciprión y Berganza, así se llama, no es albur. Hay un perro que se llama Berganza. No es albur. Y bueno, entonces tiene libros muy muy buenos. Me gustan, son muy cortitos, quizá por ahí podrían empezar si quisieran leer. Se llaman novelas ejemplares y quizá por ahí podrían empezar. Tiene la influencia, como les decía, italiana. Y algo que a mí me gusta hacer también, digamos, para memorizar algunos detalles de cada novela, es que cuando yo leo un libro, pues escribo una nota. Entonces, pues en la nota, pues escribo el título del libro y en la parte de atrás, pues escribo algunos datos que podrían interesarme. Pues así lo he hecho. Por ejemplo, pues estos son los libros que he estado leyendo.
últimamente. Y pues bueno, estas son mis notas, cada una notita pues pertenece a un libro que voy leyendo. Y pues bueno, estos son los libros que he leído. Yo sé que puede parecer mucho, pero realmente no sé cuánto pueda recordar. Pues bueno, no sé, fue un gran gusto platicar con ustedes, compartirles pues El Quijote, que es un libro que sí es largo, pero que es muy entretenido, que podemos entender un poquito cómo era el español antiguo. También eso ya me llamó muchísimo la atención, porque hay veces que en algunos poblados escuchamos a personas que dicen facer, ancina, y luego decimos, ay, mira qué ignorantes, ¿no? Pero es que en realidad, y les voy a explicar esto, en realidad, cuando la gente usa, lo que pasa es que en poblados pequeños usan un español antiguo. ¿Y por qué hablan un español antiguo que ya digamos, en las ciudades no se usa? Porque en los poblados pequeños anteriormente no había internet, no había mucha influencia externa y se quedaron con un español sin las evoluciones que tenían las personas en las grandes ciudades. Entonces, por eso es que utilizaban palabras que realmente pertenecían al año de 1600, 1700. Por ejemplo, descubrí que hay muchas palabras que llevan H, pero que antiguamente pues no existían esas palabras y en lugar de H llevaban G, ¿no? Por ejemplo, hermosa, pues era germosa, germosa. Hacer, pues era F. No, perdón, no era G, era F. Entonces no era hermosa, sino era fermosa. No era hacer, sino era facer. Y así muchísimas palabras que a veces uno decía, pues qué mal hablan, qué poca educación, pero en realidad no es que hayan tenido una mala educación, simplemente están hablando un español antiguo, y eso pues los lingüistas, los que son lingüistas lo saben, que a mí me llama la atención como antropólogo. Y ya, pues creo que ahí me detengo. Muchísimas gracias en verdad por ver este video, por acompañarme. 9 personas me estuvieron acompañando, eran entre 9 y 11 personas las que me estuvieron acompañando. No sé cuál vaya a ser el siguiente libro. Quiero empezar a leer ahora algo de los antropólogos. Hay un antropólogo que me llama la atención, que se llama Bronislaw Malinowski, que escribió sobre las Islas Trovian. Allá él se fue a vivir y entonces pues hace una etnografía donde explica pues cómo era que vivían en aquella zona. Gracias Cinderella por tus comentarios. Miren, no los leí, pero muchas gracias. Luna Aural, Lore, Amalita, Rebel Montana, muchas gracias en verdad. Marlene, Marie Salgado, Maggie Figueroa, a todos ustedes. Hay a mis amigos de Tailandia, por supuesto, que a veces no saben lo que digo, pero muchas gracias por estarme apoyando. Nikita, gracias en verdad. Y bueno, pues vamos a ver este libro que les digo, creo que se llama Los Argonautas. No estoy seguro, pero bueno, sí sé que es Bronislaw Malinowski, hay que leerlo. Acabo de leer también, hay un personaje, La Guerra del Fútbol. Este es un personajazo, en verdad. Es un periodista, es Kapuscinski. Habla sobre la guerra del fútbol, habla sobre la guerra que tuvo El Salvador contra Honduras. Y todo esto fue, a lo mejor si ustedes buscan en Google, fue una guerra que se dio por 2 partidos de fútbol, ¿no? Entre Honduras y El Salvador. Entonces, bueno, les platico la historia o ya termino. Es que es bien chistosa. Como periodista me llama mucho la atención, pero bueno, lo que sucede es que Kapuscinski, Ritziar, no sé cómo se llama, Rizar Kapuscinski. Yo la verdad es que no he podido
pronunciar bien el nombre, pero bueno, rapidísimo. Pues cuando llegaron el equipo de El Salvador a Honduras para jugar un juego, pues la gente de Honduras no dejaba dormir a los de El Salvador, se volvió muy agresiva. Después los de Honduras fueron a jugar a El Salvador y lo mismo se dio, y al día siguiente empieza la guerra, justamente porque esta guerra del fútbol pues había detonado, estos partidos de fútbol habían detonado una guerra que tenían que ver más por cuestiones de territorios, etcétera. Entonces pues los salvadoreños se metieron a Honduras, y pues Honduras no pudo echar a andar sus aviones porque ese día llovió. Entonces pues los aviones, no había mucho viento, y pues no podían volar muy bien. Entonces así fue como llegaron los salvadoreños hasta Tegucigalpa, pero la narración es bien interesante. Entonces pues bueno, este libro está muy bueno, pero no solamente habla de eso, habla sobre África, porque el periodista pues estuvo en África. Que por cierto, les adelanto, estoy escribiendo un libro que tiene que ver sobre mis experiencias como periodista en países que han estado en guerra. Entonces estoy juntando muchas historias de aquellas personas que han sido víctimas de guerras fatales. Entonces pues bueno, obviamente voy a tener casos, estoy escribiendo pues algunos textos sobre víctimas de la guerra de Camboya con los Jemeres Rojos, víctimas de la guerra de Siria, porque estuve en Siria con el Estado Islámico, historia de los kurdos, historia de Nepal. Justamente una de las razones por las que estoy viajando es también para ir juntando todas esas historias y pues escribir ese libro. Y bueno, es parte de mi trabajo, ¿no? Porque además tengo otras encomiendas. Pues bueno, ojalá que si un día llega a ver a la luz ese libro, lo pueda compartir con ustedes. Pues ahora sí, que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias por acompañarme. Ya son las 10:24, es hora de dormir. No me queda más que decirles adiós.